De hecho, tengo que decir que, como ha hecho también con otros periodistas, yo he recibido una reclamación del señor González Amador amenazándome con una querella por hacer esta reflexión, por una querella por calumnia, se me pide 50.000 euros, etcétera. ¿Por la reflexión que acabas de hacer? Por una reflexión que hice en Televisión Española en el sentido siguiente. La vas a repetir, ¿eh? Bueno, lo que es la reflexión en sí, porque la sigo defendiendo. Y he escrito una carta en Infolibre en este sentido, explicando un poco las razones, explicándoselas a él, además, de por qué no acepto lo que él me pide, que me pide una especie de rectificación integral. Ajá. No un dato concreto que rectifique, sino, oiga, arrepiéntase usted de todo lo que ha dicho y comprométase a no repetir. Y lo más nuevo es que la juez le invita a buscar un pacto con la Fiscalía para evitar la celebración del juicio. Pedro Jiménez, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Aquí hay que recordar que el novio de la presidenta está acusado de defraudar a Hacienda más de 350.000 euros. Esto es lo que debería de haber pagado por un pelotazo Pedro de 2 millones de euros durante lo peor de la pandemia por la compraventa de mascarillas. La justicia acerca al banquillo de los acusados a Alberto González Amador, que está acusado de los delitos de fraude fiscal y falsedad documental. El juzgado de lo penal ha dictado auto en el que fija las pruebas que tanto acusación como defensa podrán practicar en el juicio, y la jueza Lourdes Platero añade que el caso ya solo está pendiente de fecha. En esa misma resolución, Platero recuerda al comisionista que para el caso de que sea posible dictar una sentencia de conformidad, se requiere al acusado al fin de que active el protocolo de conformidad a través bien de la web del Colegio de Abogados de Madrid o bien en la propia Fiscalía, con el fin de evitar citaciones innecesarias de testigos o peritos. Según la investigación del fisco, el novio de Ayuso defraudó a Hacienda más de 350.000 euros con una trama de facturas falsas después de haber dado un pelotazo con la venta de mascarillas en lo peor de la pandemia, unos negocios que le reportaron 2 millones de euros. Gracias, Pedro. Pues Mariano, empiezo contigo. ¿Es creíble lo que dice la Comunidad de Madrid? ¿Es un ciudadano particular, aunque después el jefe de gabinete se dedique a defenderlo? Yo creo que cuando estalló este escándalo, la Comunidad de Madrid, para no usar eufemismos, la presidenta de la Comunidad de Madrid podía haber empleado esa estrategia de defensa mediática para entendernos, o política, ¿no? Podía haber dicho, es un ciudadano particular, pero es que no la eligió. Recordemos que eligió la de asumir como propia la defensa de su pareja, de defenderle a marcha martillo y de hacerlo además con argumentos que no se sostenían, por ejemplo el de que Hacienda le debía dinero. O sea, con bulos. Por lo tanto, esa posibilidad ya se agotó desde el primer momento. Evidentemente, el litigio con Hacienda que tiene es suyo, es particular, es un fraude al impuesto de sociedades en realidad son dos delitos fiscales porque se cometen en dos ejercicios fiscales distintos, y además uno de falsedad documental, que bueno, digamos que es el que hace falta para defraudar ese dinero del impuesto de sociedades por un negocio que legítimamente había hecho. El fraude es no cumplir con el impuesto de sociedades. Yo soy de los que piensan, no creo que hubiera cambiado del todo, creo que, en fin, este escándalo seguirá dando mucho que hablar, pero si se hubiera adoptado esa estrategia del ciudadano particular, como tú has dicho, desde el primer momento, y si hubiera dicho que eso se tiene que dirimir en el ámbito personal y en los, en fin, en toda la defensa judicial del señor González Amador, pues otro gallo hubiera cantado. Pero yo no sé si los nervios o no sé qué otra razón llevó a la presidenta Ayuso a tomar una estrategia, en este caso de defensa política, podemos decir, totalmente contraria. Lo que pasa, Sara, es que, claro, se asume esta defensa desde la Comunidad de Madrid, se asume, como decía Jesús, a través de bulos también esta defensa, pero la sensación, por lo menos encuestas en mano, es que no pasa un desgaste demasiado grande al PP madrileño, a Isabel Díaz Ayuso. No, absolutamente. Y ya sabemos por la demoscopia que el votante de izquierdas normalmente es el que penaliza más
el precio de la corrupción de sus partidos, ¿no? Y que en la derecha pues pasa menos factura. Pero sí, hasta ahora Ayuso, con esa estrategia que decía Mariano, pues que seguramente hubiera sido más inteligente intentar pues hacer un cortafuegos, ¿no? Y intentar como separarse de su pareja en ese sentido, pero ha decidido pues que su destino judicial tenga un impacto directo sobre ella, pero ha conseguido hasta ahora que todo el mundo mire el dedo y no la luna, porque ahí está el fiscal general del Estado defenestrado, inhabilitado, condenado, ¿no? O sea que hasta ahora su estrategia ha sido exitosa. Ahora bien, es muy interesante la posibilidad de pacto, ¿no? Que le recuerda el juez que tiene González Amador con esta vía del acuerdo de conformidad, porque acaba siendo un dilema del prisionero para los dos. Porque digamos que la opción jurídicamente más segura para González Amador puede tener un alto coste para Ayuso en términos políticos, porque si tú haces un acuerdo, implica asumir los hechos, aceptar la responsabilidad y la culpabilidad. Pero claro, te permite obtener una rebaja de pena y unas ventajas procesales y evitar el juicio y la exposición pública que eso supone. Pero ¿en qué lugar queda Ayuso si se produce ese acuerdo y se reconoce la culpabilidad? Que yo considero que él ya se reconoció como defraudador fiscal, porque él mismo lo puso por escrito. Pero en todo caso, ¿en qué lugar queda Ayuso a menos de un año de las elecciones del año que viene, ¿no? Sobre todo porque ella ha dado cuerda al relato de la persecución política y mediática. En cambio, si González Amador va a juicio, sí que conserva viva la posibilidad de una absolución, pero también el riesgo de una condena más severa, que también pueda pasar factura a Ayuso, pese a que es verdad que las encuestas y el electorado, pues por ahora parece que por lo menos no se detecta una factura muy grande, pero a la fuerza, si hay un reconocimiento de culpabilidad, si hay una sentencia, eso de alguna manera tiene que tener algún impacto. ¿Tú lo ves factible, Jesús, que reconozca la culpabilidad, que pacte con la Fiscalía para evitar el juicio? A ver, primero, el paso que da la juez, yo creo que entra dentro de lo no sé si habitual, pero lo normal en casos de este tipo, de fraude fiscal, porque hay oportunidad siempre, se da la oportunidad de que haya acuerdo, ¿no? Y se pague el dinero que hay que pagar, etcétera, etcétera. Pero nos falta añadir a esto un dato, y es que hay una pieza separada de la del fraude fiscal y la falsedad documental, que es otra por corrupción en los negocios y apropiación y administración desleal. Y tiene una complicación para él, yo creo, este asunto, porque es decir, podría ser condenado en la pieza separada, y entonces él, por un lado, paga, y por otro, seguirá pagando, digamos, penalmente lo que corresponda. Segundo, se arriesga, si no llega a un acuerdo, a que, si es condenado por la otra, es decir, no va a poder evitar la cárcel. Es decir, está en una coyuntura en ese sentido complicada. Pero es que no es para menos. Es que son 4 delitos muy graves. Y es que además ha tenido tiempo para pensárselo. Porque no podemos olvidar que la causa del señor González Amador va a un ritmo muy pausado, ¿eh? No ha habido prisas en este caso. No ha ido como el caso Ábalos. Para nada. Ni otros que podemos citar. Bueno, esto es así. Tiene poco que ver. El señor González Amador no es aforado, está en la justicia ordinaria. Sí, son tribunales distintos. No, bueno, pero hay causas también con juez de instrucción de primera instancia que también han ido bastante más deprisa que este. Podemos buscar. De hecho, tengo que decir que, como ha hecho también con otros periodistas, yo he recibido una reclamación del señor González Amador amenazándome con una querella por hacer esta reflexión, por una querella por calumnia, se me pide 50.000 euros, etcétera. ¿Por la reflexión que acabas de hacer? Por una reflexión que hice en Televisión Española en el sentido siguiente. La vas a repetir, ¿eh? Bueno, lo que es la reflexión en sí, porque la sigo defendiendo. Y he escrito una carta en Infolibre en este sentido, explicando un poco las razones, explicándoselas a él, además, de por qué no acepto lo que él me pide, que me pide una especie de rectificación integral, no un dato concreto
que rectifique. Si no, oiga, arrepiéntase usted de todo lo que ha dicho y comprométase a no repetirlo. Y yo creo que estoy en mi derecho de explicar que el caso de González Amador es uno de los que lleva a la gente a llegar a esa percepción que indicaban las encuestas que conocimos la semana pasada sobre una doble vara de medir en la justicia, un doble ritmo o velocidad en las causas, etcétera. Este es uno de los casos que lleva a esas conclusiones. Y pongo un ejemplo, que es el que puse en ese día, y creo que es pertinente. Por ejemplo, el argumento que ha dado, no en esta causa suya, sino en la de los 2 periodistas del País, cuyos datos fueron revelados por Miguel Ángel Rodríguez, y él dijo que había sido González Amador quien le había pasado las imágenes, etcétera, desde su móvil. Ante el juzgado, González Amador dijo, curiosamente, que las imágenes no las tenía porque había borrado su móvil. Porque habían hackeado el móvil de sus abogados y entonces le había parecido conveniente o le habían indicado que borrara su móvil. Recordamos el peso que tuvo en el caso del fiscal general, el borrado del móvil del fiscal general, ¿no? Que se estableció como una especie de prueba de que se habían borrado pruebas. Bueno, en este caso la sospecha no tiene nada que ver y no se aplica el mismo criterio. Yo puse ese ejemplo. No digo exactamente que tenga que ser así. Habrá otros factores seguro, como hay en las velocidades de los casos, si es el aforado y es el Supremo lleva un ritmo, si es la Audiencia Nacional es otro, etcétera. Si es, como ha dicho el propio juzgado, que lleva el caso del fraude fiscal de González Amador, acaba de decir, estamos saturados en el juzgado. Es uno de los argumentos que dan para decir, esto va muy lento. El hecho cierto es que es así, hay diferencias que la gente percibe y que eso lleva a dudar sobre la imparcialidad impoluta que tiene que tener la justicia y la apariencia de imparcialidad, no solo la imparcialidad. Y esto es así y me parece que esto no es para que además alguien que está implicado en delitos tan graves como estos me amenace a mí con una querella criminal. Porque esto, yo, la única explicación que le encuentro es, como ha pasado con otros colegas a los que les ha practicado la misma medicina este señor, es intentar intimidar, amedrentar, intentar que no hables de lo que no les interesa que hables. En un día muy cargado con lo que está ocurriendo con los tribunales, la polémica de si hay doble vara de medir en la justicia. Bueno, de entrada, lo último. La jueza da tiempo y un plazo a la pareja de Ayuso para que llegue a una conformidad y evite ir a juicio por fraude a Hacienda. ¿Qué hará? Tiene esa oportunidad de intentar llegar a una conformidad y no ir a juicio. Ayuso, que ha dicho de su pareja, viene diciendo que hay una operación de Estado contra él. Su pelea con Hacienda, como tantos empresarios, lo tiene por una de sus empresas. Una operación de Estado desde hace muchos años encima de mi cabeza, es evidente. Vamos, el fiscal general del Estado ha sido condenado, por algo será. Una forma también de intentar pues que te hundas. Bueno, pues ahora auto de la jueza que dice a juicio, salvo que llegue a una conformidad. No olvidemos que se le acusa de no pagar más de 350.000 euros a Hacienda y además de utilizar sociedades interpuestas, y se le abre ese plazo para que se acoja a la conformidad. Gloria Marcos, ¿cómo lo ves? Hombre, pues que esto es una parte. Esto es una parte de lo que tiene pendiente el novio de la señora Ayuso. Una cosa es el fraude fiscal, incluso la utilización de facturas falsas, que sería esta primera parte, y que, bueno, veremos lo que decide hacer o lo aconseja su abogado, ¿no? Y otra cosa es el juez viejo que está paralizando toda la otra causa que tiene que ver con la corrupción en los negocios, con la venta, compra de una empresa que no tenía ningún contenido y seguramente con el que se justificaría otra serie de negocios fraudulentos con la cúpula de la Quirón. Entonces, bueno, lo que no tiene sentido es que el juez viejo no esté autorizando que se investigue su situación patrimonial, toda su relación con la tesorería de la Seguridad Social, porque eso además tiene mucho que ver con esta otra parte del juicio. Bueno, hay un elemento ahí de polémica porque es el juez viejo que heredó no autorizó la causa, a la esposa del presidente del gobierno que viajara a la cumbre de la OTAN. Claro, bueno, entre tanto, tribunales. Alberto Muñoz, la jueza da la oportunidad a la pareja de Ayuso a que busque la conformidad. Antes de ir a juicio, veremos qué ocurre, se abre esta ocasión. Cuéntanos, tribunales.
Jesús, lo de hoy es un paso más hacia el banquillo de los acusados de Alberto González Amador, porque la jueza ha pedido que se fije ya una fecha para el juicio, un juicio que, recordemos, se abrió en septiembre del año pasado, pero que, según nos confirman fuentes judiciales, no podrá celebrarse hasta 2027 por esa sobrecarga en los juzgados de la que habla la propia jueza en su auto. Una jueza que le recuerda a Alberto González Amador que todavía tiene tiempo para alcanzar un acuerdo de conformidad, reconocer los delitos fiscales y reconocer esos 350.000 euros presuntamente defraudados ante la Hacienda Pública. Bueno, Nayara Pinedo, Alberto Fernández, os pregunto a ambos este caso y el momento en el que puede acogerse a la conformidad la pareja de Ayuso o ir a juicio. Pues yo creo que a González Amador le plantea un dilema. Siempre se dice mejor un mal acuerdo que un buen juicio. Y en este sentido, el hecho de aceptar un acuerdo de conformidad, como así planteó en aquel famoso correo electrónico su abogado y por el cual se le llamaba delincuente confeso, aunque le sentará muy mal, le plantea ese dilema, ¿no?, de admitir que ha defraudado y con ello obtener una pena que no le obligue a entrar en prisión, por ejemplo, o esperar a que se realice un juicio de lo que puede salir una condena que previsiblemente podría pasar los 2 años, incluso entrar en prisión. Yo creo que ese dilema ahora mismo lo tiene, porque reconocer que ha defraudado y que ha cometido un delito fiscal y que ha falseado facturas le implicaría librarse, pero probablemente, bueno, tendría el significado de que se está diciendo sí, lo he hecho, admito que soy culpable de haber cometido delitos. Lo que pasa, Nayara, es que aquí chocan la teoría y la práctica. Es verdad que en la teoría el acuerdo de conformidad es una figura jurídica que es súper recurrente en casos de fraude fiscal. Hay un alto porcentaje de casos que efectivamente se resuelven por así, en lugar de ir a juicio y dilatar todavía más el proceso. Sí. ¿Qué pasa? Que esto significa que por una parte tienes que pagar la multa, lo que le debes a Hacienda, por otra parte estás admitiendo que efectivamente has cometido ese delito y a cambio se está reduciendo la pena de prisión, con lo cual no tienes que entrar porque te condenan igual a 1 año y pico de cárcel. ¿Qué pasa? Que eso habría pasado probablemente antes de que todos supiéramos en España quién es Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Ahora que esto se ha politizado hasta la saciedad, reconocer esta culpa y reconocer que efectivamente cometiste este delito significa una mancha tremenda, eso no para él, sino para Isabel Díaz Ayuso. Debería de hablarlo con el jefe de gabinete de su pareja, que es el que malamente filtró un correo diciendo que era al revés, que era la Fiscalía la que le ofrecía e intentando mentir y engañar al personal. Lo cierto es que el abogado de Gómez Amador le aconsejó efectivamente aceptar un acuerdo de conformidad y que el tema se quedara más o menos discreto. Sin embargo, la mano de Miguel Ángel Rodríguez hizo que esto fuera público notorio por intentar mentir y vender mercancía averiada a determinados medios de comunicación. El tribunal, la Audiencia de Madrid, coloca el juzgado de Madrid a un pie del banquillo a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Apertura de juicio oral confirmada ya. Y una invitación a un pacto de última hora, porque lo que se hace, Pedro Águeda, es decirle a Alberto González Amador, todavía hay tiempo para una conformidad. Es literalmente una invitación de última hora a un pacto de última hora antes de sentarlo en el banquillo por fraude fiscal. Bueno, yo creo que lo que hace el juzgado de lo penal, que va a juzgar a Alberto González Amador y a otras 4 personas por el doble fraude fiscal y la trama de facturas falsas, la pieza principal, recordemos que la corrupción en los negocios se sigue investigando, es recordar que hay un cauce para llegar a un acuerdo y además que necesita de un procedimiento reglado que reproduce ahí. Pero el juzgado no se pronuncia sobre eso, simplemente lo recuerda porque en estos casos de fraude fiscal es bastante habitual que la propia Fiscalía, como ocurrió con la Fiscalía de Delitos Económicos durante mucho tiempo, en este mismo caso se apreste a recuperar el dinero, a que pague la multa el acusado y que se rebaje la condena. Pero lo único que hace es recordar que ese trámite existe. Por otra parte, pues es un paso más hacia esa celebración del juicio, pues porque es un auto sobre admisión o no de prueba, es decir, ¿quién ha pedido las acusaciones populares o las defensas que declare? Bueno, pues estos es pertinente que declaren y estos no es pertinente que declaren. O que este informe debe exhibirse durante la vista y este no. Por ejemplo, el PSOE y Más Madrid, que ejercen la acusación popular, pidieron la declaración en el juicio de Fernando Camino, el presidente de Quirón Prevención, y el juez rechaza todas las testificales que había pedido la acusación popular. Por lo tanto, Fernando Camino no declarará en el juicio por el fraude fiscal. Habrá que esperar a que sea imputado
no cabe otra, en la pieza de corrupción en los negocios por el soborno de los 500.000 euros procedente de las mascarillas. Y a esta hora, las novedades, la última hora, están en el choque de trenes, choque de poderes que están viviendo el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo y Legislativo. Jueces que dicen no van a aplicar todavía la ley de amnistía y todavía no al completo porque consideran que la ley y el aval de Bruselas no es suficiente. Hoy el gobierno choca frontalmente contra unos jueces a los que acusa de insumisión legal y invita a Puigdemont a venir a España y desafiar a ese poder judicial conservador. Estas dos sentencias son muy graves. Lo que esas sentencias están acreditando es que hay una parte del Poder Judicial en España que no respeta la legitimidad del Poder Legislativo, que cree que está por encima del Poder Legislativo. Ayer el Tribunal de Justicia Europeo lo que dice es que es conforme al derecho europeo, conforme a los valores europeos. Dice que obviamente la ley tenía el objetivo de la reconciliación. Creo que tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional pues lo que tienen que hacer es resolver los recursos que están pendientes y creo que sería positivo para todos, sobre todo para la sociedad catalana y para la sociedad española en su conjunto, que esto se resolviera cuanto antes. Hoy, sección segunda, sala segunda de lo penal en el Supremo. Hoy, asociaciones de jueces conservadores dicen la amnistía todavía no ha de ser aplicada y el gobierno los está señalando porque son los mismos jueces que se manifestaron con toga antes incluso de que se aprobara aquella amnistía. La batalla, el choque está servido. Los jueces, Pedro Gómez, jueces conservadores, el Supremo fundamentalmente pide todavía más tiempo. Sí, pese a ese aval del Tribunal Europeo sobre la ley de amnistía, en el Supremo consideran que no tienen que modificar nada porque no se dice nada de la malversación y que, por lo tanto, las medidas cautelares y las penas impuestas por la causa del procés no se deben modificar. Lo que dicen es que tienen que esperar todavía a que decida el Constitucional y eso será ya en otoño, cuando veremos si finalmente la malversación se debe amnistiar o no y qué decisión toma en ese momento el Supremo. El Ejecutivo a esta hora está acusando a esos sectores conservadores en la judicatura de echar un pulso político, no legal. Arantxa de Fez. Hay una parte del Poder Judicial, creen en Moncloa, que no respeta al Poder Legislativo. Por eso piden que se aplique la ley de amnistía cuanto antes a todos los implicados y sobre todo después de ese aval recibido ayer por parte de la Justicia de la Unión Europea. Quieren que eso implique también a Carles Puigdemont y quieren que esos recursos se resuelvan lo antes posible. Hay un choque de trenes, hay un choque de poderes hoy que ha llevado incluso al ministro Óscar Puente a invitar a Puigdemont a que venga a España. Con el aval de las sentencias europeas, con las 19 sentencias anteriores del Constitucional, a ver si el Supremo se atreve a detenerlo. Esto es lo que decía. Pero si yo fuera el señor Puigdemont, yo me plantaba hoy en España. Y creo que eso sería también, por su parte, un gesto de liderazgo político. Y creo que hay cosas a las que hay que plantar cara de una vez. Pero que me detengan y me lleven a prisión, claro. Es decir, si el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre la ley, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Parlamento Europeo ha emitido una ley, y yo no puedo circular libremente por un país que ha decidido libremente que yo sea libre, yo lo haría. Los fallos de Luxemburgo, los fallos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea refuerzan al gobierno, refuerzan la alianza con el independentismo. Hoy ese independentismo cuestiona también a ciertos jueces. Dice, algo patriótico van a encontrar para no aplicar la amnistía. Señor Rufián, ¿cree que los jueces van a aplicar la ley? ¿Qué papel depende qué juez. El Supremo de momento se ha mostrado reacio a aplicarla porque dice que no habla de la malversación de caudales públicos. ¿Cuál es su valoración? Que aplicarán o la ley o una especie de patriotismo tóxico y frágil. Patriotismo tóxico y frágil es lo que decía Gabriel Rufián a María Escolar. María.
Sí, nos ha manifestado Gabriel Rufián esta mañana desde aquí sus dudas a que determinados jueces vayan a aplicarlo. Insisten desde el independentismo en que la victoria no estará completa hasta que esto ocurra. Por eso hacen un llamamiento a la justicia española para que asuma el criterio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y dicen que la pregunta ahora no es qué va a pasar con los represaliados, sino qué va a pasar con la democracia. Hay un poder judicial conservador que está en estos momentos siendo cuestionado por el Ejecutivo por partida doble, porque la amnistía es solo la primera de las piezas que hoy choca con el Gobierno. La segunda es la decisión de sentar a la mujer del presidente ante un jurado popular. La Audiencia Provincial ha avalado la instrucción del juez Peinado, un juez al que han tenido que podar incluso 2 de los delitos que acusaba, pero que ha conseguido sentar en el banquillo a Begoña Gómez. Hoy esa es la clave judicial, Carla Cuña. La Audiencia Provincial avala en parte a Peinado, pero también le corrige, tumba 2 de los 4 delitos que le imputaba a Begoña Gómez, levanta las medidas cautelares, pero mantiene el jurado popular y avala el objeto principal de la instrucción. Ve indicios de que Begoña Gómez se benefició de ser la mujer del presidente del Gobierno para sus negocios privados. ¿Cuándo se va a celebrar ese juicio con jurado popular? Pues fuentes consultadas nos dicen que será ya en octubre de 2027. Indicativo de algo. Uno no cree mucho en estas cosas del destino, pero no está mal. Lo que sí es verdad que si uno mira con la perspectiva de lo que ha sido este año, lo que ha pasado desde septiembre hasta ahora, a ver, un año movido en el que además su departamento ha tenido que vivir momentos durísimos, como el accidente de Muz. Y la política pues ha discurrido, entre otros, pues por la senda de un desgaste del Gobierno, el Partido Socialista a cuenta de casos de corrupción, o la novedad más reciente de lo que pueden ser, no tiene pinta de que vayan a salir, pero los primeros presupuestos de la legislatura. Ministro, además, empezaría... Por esto de los presupuestos, a ver si podemos, me gustaría comentar algunas cosas, pero antes empezaría por lo último, el mismo que es de ayer mismo y que esta mañana sigue coleando. El mismo día en que el Tribunal de Justicia Europeo avala la ley de amnistía, la Audiencia de Madrid avala al juez Peinado en su intención de juzgar a Begoña Gómez por prevaricación y tráfico de influencias ante un jurado popular. Le revoca otras decisiones, pero esta la mantiene. ¿Tiene este auto una intencionalidad más allá de lo judicial? Bueno, no, yo creo que son casualidades, que... siempre que se empata en este tipo de situaciones, ¿no?, es fruto de la casualidad. Ayer el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó una resolución que se esperaba desde hacía mucho tiempo, tenía incluso fecha fijada para el fallo desde hace mucho tiempo, y casualmente una hora después pues tuvimos la noticia de que Begoña se sentará en el banquillo en un tribunal por jurado. Por supuesto que esto es una casualidad, no tiene nada de intencionado. Generalmente cuando se producen este tipo de casualidades, que suele ser prácticamente siempre, no hay que pensar mal, no tenemos que ser mal pensados y, en fin, es la normalidad en la que vive este país desde hace tiempo. Por cierto, narrabas una serie de cosas que han sucedido en este año y pico, pero no todo ha sido tan malo, ¿no? Un país que sigue creciendo más que ningún otro país desarrollado del mundo, un país que está, yo creo que, desarrollando una política internacional muy inteligente, a la que, por cierto, casi todo el mundo se va sumando. Inicialmente se cuestionaban algunas de las posiciones del Gobierno de España y luego pues hasta Meloni ha acabado sumándose a las políticas del presidente Sánchez, ¿no? Por tanto, yo creo que un país que avanza, que está en una situación muy favorable desde muchos puntos de vista, aunque sí es verdad que vive situaciones muy convulsas que tienen todo tipo de explicaciones, ¿no? No tenía intención, señor Puente, de hacer un retrato negativo, estaba apuntando esas cosas. No, pero yo lo complemento, no. Ya. No, está bien, utilizar la ironía incluso en la política es poco común y seguramente es más saludable, ¿no? Bueno, es que a mí me viene de serie. El otro día leía a alguien en redes que decía que como soy hijo de gallego, pues me pasa esto, ¿no? Que mi retranca, no lo sé, ya sabe que el sarcasmo debe ser una característica de los gallegos o de sus descendientes, porque hace bien poquito hemos visto a un expresidente del Gobierno utilizar el sarcasmo, bueno, pues esto yo creo que es una característica común a la gente que venimos de allí, ¿no?, de una forma u otra. Entonces, si utilizamos sarcasmo autorizamos como animal de compañía, pues no vale lo de la selección francesa que no tiene franceses, pero yo no sé si eso era un sarcasmo o... Bueno, eso dijo Borja Semper, ¿no? Borja Semper dijo, hombre, no os pongáis así, que ha sido solo sarcasmo, ¿no? Como si el sarcasmo no fuera en sí mismo una herramienta de lo más hiriente
lo único que desde la óptica del humor, ¿no? Que en este caso yo creo que estaba completamente ausente del análisis, ¿no? Pero bueno. Claro, tan sarcástica como su convicción de que las casualidades existen. Bueno, yo es que tengo un diagnóstico sobre la situación muy general que sirve de marco para todo lo que está sucediendo en este país, ¿no? Yo creo que desde hace tiempo en este país el pacto de la transición se rompió. Lo rompió esencialmente la derecha de nuestro país, que no respeta las reglas del juego democráticas, que considera que el poder le pertenece por naturaleza y no está dispuesto a aceptar que ese poder sea ejercido por quienes considera los ocupas o los cachicanes de la finca, ¿no? Y a partir de ahí se explican muchas cosas de las que están pasando en nuestro país, ¿no? Yo creo que cuando digo que la derecha no respeta, no me refiero exclusivamente al Partido Popular y a Vox. Yo me refiero a la derecha política, a la derecha mediática, a la derecha económica y a la derecha judicial. Es decir, no respetan lo que las urnas mandatan y están dispuestos a hacer lo que sea, cualquier cosa, con tal de revertir el resultado de las urnas. Y a mi juicio esto solo se soluciona de una forma, y seguramente pues tendremos oportunidad de hacerlo el año que viene, que es con un resultado contundente que deje a toda esta gente claro que quien manda en última instancia es el pueblo, no ellos, y que es el pueblo el que toma las decisiones y hay que respetarlas, porque esa es la democracia, esa es su esencia y eso es lo que hay que respetar, ¿no? Pero tenemos que creer en un poder judicial garantista como es el español, ¿o no? Yo es que, vamos a ver, yo creo que creer es como, no sé, decir, creo en la justicia. La justicia es un concepto muy amplio, es un concepto en sí mismo. Además, claro que creo en la justicia. ¿Cómo no voy a creer en la justicia? En concreto, el Poder Judicial español, en los tribunales que... Y en el Poder Judicial español, pues lo mismo, hay en la dinámica judicial española hay una inmensa mayoría de magistrados y de resoluciones que son ajustadas a derecho y que responden a una dinámica puramente legal o jurídica. Y hay otras, afortunadamente una minoría, pero con una relevancia o una trascendencia pública y política enorme por a quienes afectan y qué es lo que persiguen, en las que yo creo que es obligatorio ser crítico, porque no responden a una dinámica puramente jurídica, sino que responden a una intencionalidad política. Esto es así. Ayer hemos visto una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dos sentencias. Por cierto, suman 66 folios entre las dos. No han hecho falta 377 folios. Con 66 ha bastado. Como la del hermano de Pedro Sánchez. Con 66 ha bastado, ¿no? Y estas dos sentencias son muy graves, muy graves. No solo por lo que tienen de poner de manifiesto el error jurídico en el que incurre el Tribunal Supremo Español o la Audiencia Nacional a la hora de plantear que la ley de amnistía incumple el derecho comunitario, lo cual no tenía, como dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ninguna base. Es que en el fondo lo que esas sentencias están acreditando es que hay una parte del Poder Judicial en España que no respeta la legitimidad del Poder Legislativo. Es decir, que cuestiona la capacidad del Legislativo de decidir cómo regula la vida de nuestro país. Que cree que está por encima del Poder Legislativo, no a un lado, no para controlar, sino para decir qué es lo que se puede o no se puede legislar. Esto lo hemos visto en la sentencia del hermano de Pedro Sánchez, ¿no? en la que un tribunal se pronuncia sobre la idoneidad o no de proveer una plaza determinada en la administración. Es decir, que no hacía falta, decía. Es decir, ahora los tribunales van a decidir cuándo hace falta un puesto en la administración y cuándo no es necesario. Desde luego van a tener muchísimo trabajo si se ponen en ese plan, porque yo les puedo citar cientos de ejemplos. Uno de ellos en mi ciudad, el alcalde actual de Valladolid decidió en un momento determinado que necesitaba un alcalde B, es decir, que necesitaba una persona dedicada full time al ayuntamiento, ya que él está 3 días a la semana en el Senado, y creó una plaza. Yo hice público quién iba a ser el adjudicatario de esa plaza un mes antes de que se convocara, fíjate, y acerté de lleno. Los tribunales revocaron esa decisión en el ámbito contencioso administrativo, pero no han perseguido penalmente a los autores de los hechos, porque estas cuestiones normalmente se dirimen en el ámbito contencioso administrativo, salvo que seas el hermano de Pedro Sánchez, en cuyo caso pues acaba sentado en el banquillo y condenado como cooperador necesario de un delito que solo puede cometer un funcionario público. Algo verdaderamente infrecuente, por no decir inaudito, en nuestra jurisprudencia. Eso es lo que está pasando y eso es lo que estamos viendo en nuestro país, ¿no?
Y la manera de combatirlo, ¿cuál sería? Desde un poder ejecutivo o un poder legislativo. Bueno, hay mucha gente que cree que esto es una cuestión de cambiar al Consejo General del Poder Judicial y no es así. Yo, desde luego, yo tengo algunas ideas, pero no soy el ministro de Justicia y sería una osadía por mi parte ponerlas de manifiesto, ¿no? Pero es evidente que algunos cambios hay que afrontar. Pero la mejor manera de resolver esto, insisto, es trasladar un mensaje en las próximas elecciones contundente. En España manda quien los ciudadanos deciden, a quien los ciudadanos eligen. Y ese resultado contundente yo creo que hará reflexionar a muchos y probablemente tendrán que plantearse que si quieren gobernar este país, lo que tendrán que hacer es presentar un buen proyecto de país, ofrecerle al país una alternativa. Porque claro, si la alternativa es congelar el salario mínimo, congelar las pensiones, que la gente cobre menos cuando está de baja, pues no pensarán que van a obtener una riada de votos entusiastas en torno a esos proyectos, ¿no? Y claro, si esa falta de proyecto o ese proyecto agresivo contra la mayoría hay que suplirlo con autos y sentencias judiciales, pues creo que las reglas del juego, como digo, no las estamos respetando. Así que lo razonable es que la gente ponga a esta gente en su sitio y que a partir de ahí pues se decidan de verdad a trabajar para configurar un proyecto que pueda ser atractivo para una mayoría social en este país, cosa que evidentemente en este caso no es. No solo no es atractivo para la mayoría social, es que no es atractivo para la propia diversidad que tiene nuestro país, que es un país muy diverso, y hay territorios en los que este proyecto pues no cuenta con prácticamente seguidores o apoyos porque es imposible identificarse con él, ¿no? Pero, ministro, además usted lo sufrió cuando asumió el cargo de ministro de Transportes. El anterior ministro estaba en prisión. Hoy declara la directora general de Guardia Civil por el caso Leire Díez, que trataba de manipular a jueces, fiscales y guardias, y en la trama del secretario de organización de su partido obtenía además comisiones. Es decir, es innegable que hay una corrupción que prende en las estanterías del PSOE. Sí, claro. Es evidente que no todo es lawfare. Es evidente que nosotros hemos cometido errores y que créame, y lo decimos, yo lo digo honestamente, nos duelen más a nosotros que a nadie, porque no hay nada que le pueda doler más a un socialista que otro traicione un proyecto honesto y lo traicione en su propio beneficio, pero también yo haría distinciones, ¿eh? Hay un caso que está juzgado y otro que está en plena investigación. Veremos a ver a dónde deriva el que está en plena investigación. Yo, de momento, lo que estoy viendo y lo que estoy escuchando, bueno, pues no me acaba de llevar a ningún tipo de conclusión. Desde luego, si se ha intentado algo con resultado bastante pobre, porque si lo que se intentaba era influir, subvertir, en fin, no sé muy bien lo que se intentaba, los resultados son nefastos. No se ha conseguido absolutamente ninguno, ¿no? Entonces vamos a dejar que se investigue y veremos a ver dónde termina todo, ¿no? Ministro, lo del aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que, como usted decía, muy relevante, tiene un recorrido político importante. Claro, lo celebró ayer el Gobierno, el independentismo también como una victoria, pero de momento no van a cambiar las cosas. Es decir, el Tribunal Constitucional no se va a pronunciar hasta otoño y el Supremo mantiene la euroorden sobre Puigdemont. Yo no sé si esto matiza la satisfacción inicial del Gobierno. No sé, no puedo hablar en nombre del Gobierno porque no soy el portavoz del Gobierno, puedo hablar en mi nombre. A mí no me sorprende, es decir, no me sorprende. Ayer yo, por cierto, hay quien se rasga las vestiduras cada vez que emitimos una crítica en una sentencia. Yo ayer vi hasta 3 jueces en Twitter mostrándose tremendamente duros con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Que es algo, hemos llegado a un punto, ¿no?, en el que yo claro, en fin, conozco muy bien el ámbito judicial porque he ejercido la abogacía 20 años. No recuerdo esto. Yo creo que los jueces siempre han sido tremendamente prudentes a la hora de pronunciarse públicamente, tanto en cuestiones políticas como en cuestiones que atañen a otros tribunales. Es decir, se me hace muy complejo ver a un juez expresando una opinión contraria a una sentencia de otro juez. Se me hace muy difícil de ver, ¿no? Pero ayer incluso vi un comunicado de una asociación de jueces, de la de Francisco de Vitoria, en la que poco menos que venía a decir que muy bien, pero nos vamos a pasar la sentencia por el arco del triunfo, ¿no? Entonces, claro, que luego nos extrañen del análisis que hacemos algunos desde la política, ¿no? A mí me parece tremendamente complicado de entender que la justicia española, en primer lugar, intente incumplir una ley.
En segundo lugar, que plantee un conflicto ante la Unión Europea porque esa ley supuestamente vulnera el derecho europeo. Y que cuando el tribunal que tiene que resolver sobre esta cuestión se pronuncia y dice que no afecta al derecho europeo, todavía se sostenga que esa ley no se va a aplicar con carácter inmediato. Yo no soy quien para dar consejos a nadie, pero si yo fuera el señor Puigdemont, yo me plantaba hoy en España, sin ninguna duda. Y creo que eso sería también, por su parte, un gesto de liderazgo político. Porque creo que hay cosas que son insostenibles y creo que hay cosas a las que hay que plantar cara de una vez. Pero en fin, no sé lo que va a hacer. Yo creo que lo tiene a huevo, lo tiene a huevo. Pero yo me plantaba hoy en España y que me detengan y que me lleven a prisión. Claro, el gobierno tendría la obligación de detenerlo. Claro, por orden judicial, sí, sí. Pero que me detengan y me lleven a prisión, claro. Es decir, si el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre la ley, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha pronunciado sobre la ley, el Parlamento Europeo ha emitido una ley y yo no puedo circular libremente por un país que ha decidido libremente que yo sea libre, pues chico, vamos a ponernos todos colorados de una vez. Dicen que más vale un minuto colorado que toda la vida amarillo. Yo lo haría. Pero en fin, no soy Puigdemont. Personal, no sé, está instando usted al señor Puigdemont que haga algo que políticamente puede tener un recorrido, pero yo no sé si desde el punto de vista legal. Yo digo lo que yo haría. Digo lo que yo haría. Lo que yo haría, que es tomar una decisión coherente con lo que dice la legislación española, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Constitucional. Eso es lo que yo haría.